Capítulo 754. Invitación. Klein ya había pasado por la última pregunta del obispo Electra antes, por lo que dijo con un suspiro. Fue mi padre, era un anciano realmente sabio. Desafortunadamente, murió hace muchos años durante un accidente. Cuando dijo eso, infundió las emociones originales de Klein de perder a sus padres, él estando en un mundo alternativo sin un hogar al que regresar, así como las cicatrices que resultaron de su tiempo en la ciudad de Tingen. Sonaba tranquilo y llevaba una leve sonrisa, pero había una tristeza que duró para siempre que permaneció oculta en lo profundo. Lo siento por tu pérdida. Debe haber entrado en la santa residencia de la diosa durmiendo pacíficamente bajo la mirada de ella. El obispo Electra respondió sinceramente mientras formaba el signo de la luna carmesí en su pecho. Sin esperar a que Duan Dantes respondiera, lo miró y lo invitó. Habrá una misa de luna pasado mañana para el difunto. Le ayudará a dormir en la nación de la diosa y a recibir la paz eterna. ¿Te interesaría participar? La iglesia de la diosa Evernight no tenía muchos festivales y el más importante era el Día de los Regalos de Invierno. El segundo más importante era la misa que se celebraba durante la luna llena, también conocida como la misa de luna. El resto eran solo misas y oraciones normales los fines de semana. Sin embargo, diferentes diócesis y diferentes catedrales tenían sus propios santos y ángeles patronos que tendrían un festival especial correspondiente para ellos. Me encantaría. Klein se levantó y se inclinó, diciéndolo de corazón. Esto le dio la excusa perfecta para interactuar con los obispos y sacerdotes de la Catedral de San Samuel o incluso con el obispo de la diócesis. Tenía una base sólida para ingresar a regiones particulares de la catedral. Mientras tanto, se dio cuenta de por qué el camino de Evernight era intercambiable con el camino de la muerte. Ambos ejercían las autoridades de la serenidad, el sueño eterno y la oscuridad. Representaba el final y un destino. Después de eso, Murray Mac no continuó con el tema de la identidad y los antecedentes de Duan Dantes. Parecía que solo había preguntado de pasada. Él y su esposa Rihanna comenzaron a hablar sin prisa sobre su experiencia vacacional en Daisy Bay el año pasado. Habiendo llenado los huecos sobre esto al quedarse allí por 2 días, Klein respondió con un tono nativo mientras compartía sus pensamientos sobre el pescado asado, una especialidad de Desi. Durante este proceso, también fingió mencionar sin querer sus actividades de caza mientras hacía negocios en West Balham y cómo estaba extremadamente familiarizado con el bosque primitivo de allí. Esto era para construir las bases necesarias para la segunda capa de la identidad de Duan Dantes. Además, West Balham era diferente de East Balham. Las facciones coloniales de Loen e Intis estaban a la par, lo que permitía conflictos frecuentes. Incluso las regiones activamente controladas experimentarían cambios de vez en cuando. Investigar las trayectorias de actividad de un comerciante o aventurero no era nada fácil. Esto era aún más cierto cuando Duan Dantes probablemente estaba usando un nombre falso. En cuanto a su experiencia de caza en el bosque primitivo de West Balham, Klein no fabricó historias al azar ni plagió artículos de revistas o periódicos. Usó lo que el cazador más fuerte del Mar de Niebla, Anderson, había mencionado previamente con respecto a sus gloriosas hazañas como un modelo. Se basó en los detalles y abandonó la trama principal. Lo que él fabricó fue parcialmente cierto y falso también. Al escuchar las anacondas gruesas, los peces devoradores de hombres y las flores que podían capturar a sus propias presas en los bosques, Rihanna dejaba escapar jadeos de vez en cuando, pareciendo asustada pero también ansiosa por saber más. En cuanto al miembro del Parlamento y al obispo, estaban igualmente interesados. A menudo tenían que obligarse a interrumpir la descripción de Duan Dantes para preguntar sobre los detalles. Realmente eres un excelente cazador. Cuando yo estaba sirviendo en East Balham, nunca tuve la oportunidad de entrar al bosque. Nunca esperé que fuera tan peligroso. Después de que este caballero de mediana edad extremadamente digno terminó sus historias, Murray Mac tomó un pequeño trozo de pastel de terciopelo y lo elogió sinceramente.
Me gustaría invitarte a casar si hay una oportunidad en el futuro. Mientras conversaban, una criada había entregado los pasteles de té de la tarde. Un sirviente les sirvió desde un lado. Al escuchar la invitación semiseria del miembro del Parlamento Macht, Klein respondió con una sonrisa. Ya lo estoy esperando. Después de charlar un poco más y discutir el control de la contaminación de Backlund, los tres invitados sugirieron que se despidieran. Como solo se habían conocido y no se consideraban familiarizados entre sí, Klein no los retuvo. Los envió a la puerta con su ayuda de cámara, Richardson. Mientras observaba al obispo, al miembro del parlamento y a su esposa irse, la sonrisa de Klein desapareció lentamente hasta que no quedó nada. Estaba bastante contento con el progreso que había logrado. El obispo Electra estaba directamente relacionado con la iglesia de la diosa eterna, que era el principal objetivo para que él regresara a Backlund. Maury Macht era un soldado dado de baja y un miembro del parlamento en la actualidad. Sin lugar a dudas, pertenecía a ciertos clubes de oficiales militares y sería beneficioso para su investigación continua del gran humo de Backlund. Lo siguiente es que debería profundizar lentamente nuestras relaciones. Klein regresó a la pequeña sala de estar y vio que la criada había retirado los pasteles y el té restantes. Originalmente planeaba tener un poco más. Independientemente de los otros tipos de comida, los pasteles y postres en Loen, especialmente en Backlund, eran excepcionales. En cuanto al cocinero que Dwan Dantes había contratado, era experto en eso. Incluso la señora Rihanna estaba llena de elogios al respecto. Klein también estuvo de acuerdo con todo su corazón. Retractando su mirada, Klein no dijo una palabra mientras caminaba con paso firme hacia la escalera que conducía al tercer piso. Antes de la cena, el mayordomo Walter finalmente regresó a la casa y le informó sobre la situación con respecto al 10% de las acciones de Backlund Back Company. Señor, tenemos mucha suerte. Alguien había contratado a un abogado y un contador profesional para investigar la situación de la Backlund Bike Company y habían ofrecido un precio al vendedor antes de que se publicaran los anuncios. Pero en las negociaciones posteriores, el precio superó las expectativas del comprador. No tuvo más remedio que renunciar. De esta manera, no tenemos que esperar el informe de investigación. Podemos contratar directamente a ese equipo original. Klein asintió y preguntó sin esconder nada. ¿Cuál es la oferta actual? El comprador que se dio por vencido había ofrecido 6.000 libras con un precio mínimo de 7.000 libras. El vendedor no divulgó la situación sobre el otro comprador, sin embargo, según la información recibida de varios canales, es de al menos 8.000 libras. 8.000 libras. No está mal. ¿Debería subirlo un poco más? Si subiera el precio un poco y la otra parte simplemente se diera por vencida, ¿no sería incómodo? Klein asintió ligeramente y dijo. Dame el informe correspondiente. Lo consideraré. Después de hojear el informe y cenar para acentuar su imagen extravagante pero brillante como alguien que hacía un trabajo sólido, Klein volvió la cabeza hacia Richardson y dijo. Prepara el carruaje de 2 ruedas. Haré un viaje fuera. Originalmente imaginó que Richardson le preguntaría sorprendido. Un carruaje de 2 ruedas no parecía lo suficientemente adecuado, pero para su sorpresa, su ayuda de cámara respondió cortésmente después de lanzar una mirada curiosa. De acuerdo, señor. Sumiso y nunca preguntando por qué. Eso también se considera una ventaja. Klein suspiró interiormente mientras esperaba que Richardson regresara para ayudarlo a ponerse el abrigo. Después de subir al carruaje de 2 ruedas, instruyó directamente. Rodeemos el área del puente Backlund y el barrio este. Richardson todavía no preguntó sobre los motivos de su amo y simplemente hizo que el cochero dirigiera los caballos con cuidado. Mientras el carruaje pasaba por el barrio Sherwood, llegó al área del puente Backlund bajo la iluminación de las farolas. Klein no dio un destino y solo hizo que el cochero vagara por las calles cercanas. Se apoyó en la pared del carruaje mirando las calles.
Vio a peatones con ropa vieja caminando con caras cansadas como si tuvieran prisa por volver a casa a cenar después de un duro día de trabajo. De vez en cuando, sonaba el timbre de una bicicleta que pasaba. Eran rápidos cuando se disparaban hacia la distancia. En comparación, la expresión del ciclista parecía más animada que la de los peatones. Parecía irradiar una indescriptible sensación de orgullo. Es una diferencia de clase obvia, aunque es la diferencia entre un trabajador técnico y un trabajador común, con la diferencia en los salarios semanales de 1 o 2 libras para aquellos con 1 libra a la semana. Klein exhaló lentamente mientras inconscientemente miraba hacia el cielo. En ese momento, la oscuridad ya había cubierto por completo los cielos de Backlund, pero el smog no era demasiado grave. Se podía ver a través de él y ver las estrellas centelleantes. Después de la gran niebla, la gestión del medio ambiente está mejorando día a día. Sin embargo, la situación de los trabajadores de clase baja en el barrio este no ha mejorado significativamente. Aunque sus salarios pueden ser más altos y sus horas de trabajo han mejorado debido a la gran cantidad de personas que se agolpan, los precios han subido en general, reduciendo los efectos del aumento salarial. La mejora en las horas de trabajo solo ha pasado de 15 a 16 horas a 11 a 12 horas. Solo están arreglando los problemas con los problemas más grandes. En cuanto a los otros problemas que no se manifestaron, se ignoran. Sí, el reino todavía está en proceso de reformas. Muchas cosas no se han aclarado. Klein observó cómo sus pensamientos vagaban hasta que el carruaje salió de Chowerboro. En el futuro almirante de las estrellas, Catleya estaba de pie detrás de las ventanas de la cabina del capitán, observando a Franklin empujar barriles de madera hacia las sombras. Estaba metiendo cosas desconocidas en él antes de cerrar la tapa. Últimamente ha estado investigando el crecimiento de las plantas en ambientes oscuros. ¿Por qué de repente se volvió normal? Catleya frunció el ceño con sospecha, preocupándose a menudo de que Franklin creara alguna gran invención. ¿Le preguntaré a Nina más tarde? Justo cuando tuvo este pensamiento, su percepción espiritual se activó. Giró la cabeza para ver una carta en su escritorio. Mientras una leve sonrisa se curvaba en sus labios sin que ella se diera cuenta, Catleya se acercó, rasgó el sobre y desplegó la carta. La leyó rápidamente. Hay 2 Obninsks que no pertenecen a la Iglesia de las Tormentas que nadan hacia el norte desde la isla Sonia hacia el abismo Maelstrom. Encuentra al descendiente directo de la familia Abraham. Lo hiciste bien. Abismo Maelstrom era el nombre de un área peligrosa en el mar y no del abismo. Familia Abraham. Catleya pensó por un momento y, sin ninguna pista, planeó preguntar en la próxima reunión del tarot. A la mañana siguiente, después de adivinar de nuevo si debía subir el precio de nuevo, Klein le dijo a Butler Walter: Contrata a ese equipo y continúa la negociación. Mi línea de fondo es 9.000 libras. De acuerdo, señor. Walter luego dijo inmediatamente con una mirada de disculpa: Algo pasó en casa y me gustaría tener medio día libre. No hay problema. ¿Necesitas ayuda? Klein preguntó gentilmente. Gracias por preguntar. Puedo manejarlo y no es demasiado urgente. Primero, me encargaré de los asuntos relacionados con la negociación de acciones. Walter dijo sinceramente. Klein no preguntó más cuando asintió y le permitió tomarse un tiempo libre. Después de que su mayordomo saliera de la habitación, Klein se volvió para mirar a Richardson y preguntó: ¿Walter se encontró con alguien esta mañana? El señor mayordomo recibió una carta. Richardson respondió sin esconder nada. Capítulo 755. Recepcionista de la centralita. ¿Recibió una carta? ¿No dijo que algo pasó en casa? La familia de Walter vive en Backlund, así que si realmente hay algo malo, pueden venir directamente en carruaje público o en un carruaje de alquiler. ¿No sería eso más rápido que enviar un mensaje por correo? Con su salario y tierras en el campo, definitivamente puede permitírselo. Klein asintió sin decir nada, como si acabara de preguntar de pasada.
Volvió lentamente a la silla reclinable, se sentó y comenzó a leer los periódicos seriamente. Al ver esto, Richardson no dijo nada mientras se retiraba silenciosamente de la habitación y cerró con cuidado la puerta de madera. Después de escuchar el ligero clic, Klein apartó la mirada de los periódicos y hacia la puerta. Él pensó. He descubierto otra ventaja de Richardson. Le gusta observar su entorno y es capaz de notar información de valor. En el momento en que la obispo Electra fue invitada a la casa del miembro del Parlamento Maury Match, él fue el primero en darse cuenta desde el balcón. Sin embargo, esto es diferente de un espectador. La atención se centra más en el evento que en los detalles. El asunto de Walter parece un poco anormal. ¿Podría ser este el desarrollo adicional que mencionó a Rhodes? De todas formas, primero voy a adivinar el asunto. No quiero que el peligro me llegue sin darme cuenta. Con esto en mente, Klein entró inmediatamente al baño, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y llegó a la niebla gris. Cada vez que aparecía como el loco, su caparazón interno debajo de la niebla gris usaría la apariencia de Klein Moretti. No se superpondría con Sherlock Moriarty, Garman Sparrow o Dwayne Dantes. Debido a la falta de información necesaria, solo podía adivinar sobre cualquier peligro que lo apuntara a él, por lo tanto, no usó la adivinación de sueños. Quitó el péndulo de espíritus de su muñeca y escribió la declaración de adivinación correspondiente. La anormalidad de Walter me traerá peligro. Sosteniendo el péndulo de espíritus en su mano izquierda, Klein cerró los ojos y entró en la cogitación mientras murmuraba la frase que acababa de decir. Después de repetirla 7 veces, abrió los ojos y vio que el topacio giraba en sentido contrario a las agujas del reloj a una velocidad y amplitud bastante ordinarias. Esto también significaba que la anormalidad de Walter no le traería ningún peligro. Pero esto solo puede significar que no puedo encontrarme con ningún problema peligroso a través de este problema. Además, también hay otra posibilidad. El peligro depende de si tomo la decisión correcta. Si me involucrara precipitadamente en algo que no es peligroso, podría volverse peligroso. Klein interpretó el asunto con su rica experiencia. Justo cuando dejó este asunto en suspenso, de repente vio la estrella carmesí que representaba al ermitaño Coruscante mientras crecía y se encogía. ¿Significa esto que el pago por las escalas de la suerte está aquí? Klein estaba encantado mientras inmediatamente emanaba su espiritualidad. Se sintió decepcionado porque Catleya solo le estaba pidiendo al señor loco que transmitiera un mensaje al ahorcado. Ella no mencionó cuándo cerraría el trato con el mundo. ¿Hay ovnis en el abismo Maelstrom al norte de la isla Sonia? El señor ahorcado tiene bastante suerte. Al menos no es como yo, que necesito entrar en las ruinas del campo de batalla de los dioses. Por supuesto, los ovnis también pueden ser peligrosos. No es fácil usar uno para un ritual. El señor ahorcado podría incluso necesitar la ayuda del dios del mar. La petición de la señora ermitaña es en realidad ayudar a encontrar a los descendientes directos de la familia Abraham. Esto significa que la reina mística está bastante al tanto de los orígenes del señor Puerta. ¿El emperador se lo mencionó? Klein comenzó a hacer conexiones a partir de las palabras de Catleya mientras lanzaba la imagen correspondiente a la estrella carmesí que representaba al ahorcado. En este momento, Alger Wilson acababa de terminar sus informes y había pasado el examen, lo que le permitió regresar al Vengador Azul. Cuando vio la interminable niebla gris y escuchó las palabras del ermitaño, caminó hacia la cabina del capitán con una expresión inexpresiva, manteniendo su ritmo normal. Al entrar en la habitación y cerrar la puerta, se puso frente a una licorería, tomó una botella de Landy Proof, la bebida más querida de los piratas, y se sirvió media taza. Alger inmediatamente llevó la taza a su boca y se la bebió como si fuera agua. Durante este proceso, mantuvo los ojos entrecerrados como si estuviera completamente inmerso en su propio mundo. Después de beber media taza de Landy Proof, Alger dejó la taza, se limpió la boca y se rió. Descendiente directo de la familia Abraham. Esto podría ser muy difícil para otros con casi ninguna pista, pero puedo preguntarle a la señorita Maga. Su maestro es uno.
El almirante de las estrellas todavía no lo sabe. Rápidamente reprimió sus emociones y caminó de un lado a otro, finalmente renunciando a su idea y respondiendo francamente a la petición de Catleya. El almirante de las estrellas no solo pedirá mi ayuda. En la reunión del tarot de la próxima semana, ella podría anunciar esta misión a todos y los demás saben que el maestro de la señorita maga es un miembro de la familia Abraham. No tiene sentido mentir sobre asuntos que se pueden exponer fácilmente. No debería poner en peligro las posibles transacciones en el futuro solo por algunas ganancias mezquinas. A veces, la honestidad es la mejor política. Alger dejó de caminar mientras inclinaba reverentemente la cabeza y recitaba el nombre honorífico del señor loco. Por favor, infórmele a la señora ermitaña que puede preguntarle directamente a la señorita maga por pistas con respecto a los descendientes directos de la familia Abraham. Después de atender la solicitud del almirante de las estrellas, Alger tomó la iniciativa de mencionar su encuentro durante la noche de la luna de sangre e interrogó al señor loco sobre si el objeto que resonó con la característica brillante del cantante del océano era el libro de la calamidad y si la mujer que sostenía la copa dorada en el palacio de coral era Coinem. ¿Algo así sucedió? La reina de la calamidad podría realmente no estar completamente muerta. Es probable que ella haya dividido su característica Beyonder, dividiéndola en el libro de la calamidad y el que está en la ruina submarina. Sí, incluso podría haber una tercera o cuarta parte, pero no tengo idea de dónde están. Klein confirmó sin dudarlo que el elfo era la reina de la calamidad, Coinem. Esto no se basaba en la intuición, sino en una inferencia lógica. Una vez había obtenido la copa dorada que la reina elfo Coinem amaba y un recipiente similar había aparecido en el sueño. El cantante elfo Ciatas conocía las trivialidades diarias de la reina de la calamidad y tenía una relación bastante fuerte con el ángel, lo que implicaba fuertemente que era un elfo que atendía a Coinem. Era completamente comprensible que la característica brillante que dejó atrás resonara con el libro de la calamidad la noche de la luna de sangre. Con esto en mente, Klein de repente recordó un asunto. Le había dado la querida copa dorada de Coinem al vicealmirante Asper Garwina para que la enterrara en la tumba de Ciatas. Si la reina de la calamidad realmente no está completamente muerta, ¿causará la copa dorada alguna forma de mutación a los cadáveres de los elfos cercanos a ella? Klein hizo un conteo del tiempo y descubrió que no podía estar seguro de si el sueño dorado había llegado a la isla Sonia. Después de pensarlo un poco, respondió tranquilamente al ahorcado. Así es. Después de eso, retransmitió el mensaje a la estrella carmesí que representaba al ermitaño. Después de hacer todo esto, Klein conjuró al mundo, Garman Sparrow, y le hizo rezar. Honorable señor loco, por favor, dile a Danich que transmita un mensaje al vicealmirante Iceberg Edwina Edwards sobre la existencia de alguna anormalidad entre el cadáver del cantante elfo Ciatas y la copa dorada. Después de hacer todo eso, Klein exhaló y lanzó la imagen correspondiente al punto de luz especialmente etiquetado a su lado. Luego regresó al mundo real y salió del baño. Parado frente a su espejo de cambio, miró sus patillas grises y sus ojos azules mientras curvaba las comisuras de sus labios. Sabía que había regresado de ser el señor loco al misterioso mercader Duan Dantes. Vayan dentro de un bosque primitivo. Danitz, que estaba teniendo un festín en una base particular de la resistencia, de repente tembló mientras casi se ahogaba con el líquido en su boca. Aunque esta no era la primera vez que recibía una respuesta del poderoso loco, aún se sentía aprensivo y asustado. Después de identificar la figura y escuchar sus palabras, dejó escapar un suspiro de alivio y supo que Garman Sparrow lo estaba llevando a hacer algo. ¿Preguntarle al capitán? Eso es simple. El sueño dorado me recogerá en unos días. Jejeje, Garman Sparrow no está loco e incluso es muy sincero y reverente ante el poderoso loco. Danitz se relajó rápidamente mientras pensaba tranquilamente. Mientras tanto, en el Future Cadler, que había recibido una respuesta que la sorprendió, murmuró en silencio. ¿Preguntarle directamente a Miss Maga? Sí, parece ser una villande del camino del aprendiz. ¿En realidad está relacionada con la familia Abraham? Como esperaba,
No es simple. Catleya lo pensó un momento y decidió si debía darle al ahorcado una nueva misión porque no estaba muy segura de si Miss Mega estaba dispuesta a revelar pistas sobre la familia Abraham. Walter regresó a la calle Boklund 160 por la tarde con una expresión normal como antes. Aparentemente había resuelto todo fácilmente. Klein no preguntó. Sentía que su relación no había llegado a un punto en el que su mayordomo pudiera ser totalmente franco con él. Además, el problema no había explotado completamente ante él de una manera que no pudiera ocultarse. El tiempo pasó rápidamente mientras tenía sus lecciones. A la noche siguiente, con la llegada de la luna llena, Klein llevó a Richardson y montó su carro de alta gama hacia la Catedral de San Samuel para la misa lunar. No estaba preocupado por la donación que iba a hacer porque Miss Justicia le había pagado 1000 libras. Ahora tenía 2186 libras, por lo que no era demasiado difícil para él donar unas pocas cientos de libras. Solo que no es demasiado difícil. Klein suspiró para sus adentros mientras miraba el campanario exterior, dejó el carruaje, cruzó la plaza y entró en la Catedral de San Samuel. Capítulo 756. Gran Misa. Después de esperar casi 10 minutos afuera del salón de oración, Klein y los demás creyentes que estaban allí para unirse a la misa lunar entraron bajo la dirección del sacerdote. En la atmósfera oscura y serena, escucharon cantos uniformes y etéreos. Con la cara llena sobre la tierra, estaba la luna carmesí. Y dulce era soñar con ellos mismos. De niños, esposas y padres, pero siempre. Voces santas y rítmicas resonaron en el salón de oración, los creyentes se calmaron involuntariamente como si hubieran olvidado todas sus frustraciones en la vida o los diferentes desafíos que enfrentaron en el mundo real. Bajo la guía de algunos sacerdotes, encontraron sus asientos. Frente al altar, la obispo Electra, que estaba a cargo de celebrar la misa, tenía la revelación de la noche eterna y comenzó a predicar. Cuando este segmento terminó, los sacerdotes sostuvieron agua y pan y comenzaron a repartirlos a Klein y compañía. Esta era la gracia amorosa de la comida de la noche eterna que tanto los vivos como los muertos podían compartir. Al no haber cenado, Klein naturalmente no desperdició el pan de calidad promedio y el agua de la copa. Luego vio velas encenderse en el altar y bajo la oscuridad aparecieron como estrellas en el cielo nocturno, emitiendo luz y calor que aliviaban el corazón. En ese momento, la obispo Electra dirigió a los pocos sacerdotes y a todos en el coro para que cantaran al unísono. Miramos hacia el cielo nocturno. Con ternura decimos su nombre, diosa de la noche eterna. No conocemos otras palabras excepto, diosa de la noche eterna. Que la diosa saque del coro de ángeles. Con el silencio dulce para reunir. Y sostener ambos dentro de su mano derecha, que es gentil. Diosa. Sí, ella nos escuchó, ella seguramente estaría de acuerdo. Sonriendo con pureza a los muertos. Vengan a descansar y duerman bien, mis hijos. La voz vacía llena de santidad se clavó en los oídos de cada creyente. Se sintió como si todos los espíritus presentes estuvieran resonando al unísono. Como un villante de secuencia 5, Klein sintió como si su cuerpo de alma estuviera siendo purificado mientras su espiritualidad fluía naturalmente hacia la comodidad. Después de eso, una oscuridad tranquila pareció aparecer ante sus ojos, una oscuridad sin ningún sonido. En la oscuridad yacían cadáveres, sus rostros calmos y en paz, como si no estuvieran muertos y estuvieran en realidad en un sueño profundo. Klein atravesó tranquilamente la oscuridad de una manera tranquila cuando de repente se detuvo y miró en diagonal hacia adelante. En un lugar donde las flores de luna florecían en silencio, había algunas personas durmiendo. Eran Dan Smith sin sombrero con una gabardina, el viejo Neo que todavía llevaba su túnica clásica negra, y el pequeño Kenley que trabajó duro para ahorrar dinero. Cerraron los ojos de manera relajada y una leve sonrisa pareció aparecer en sus labios. A su alrededor se erigieron tumbas, cada una de ellas con la misma palabra escrita en ellas,
guardián. Klein cerró los ojos al instante cuando una voz antiyetérea resonó en sus oídos. Cruza tus manos humildemente sobre tu pecho. Haz la oración silenciosa. Y grita desde lo más profundo de tu corazón. La única escapatoria es la tranquilidad. Klein bajó la cabeza, cerró los ojos y levantó las manos antes de cruzarlas frente a su pecho. Luego repitió en silencio. La única escapatoria es la tranquilidad. La única escapatoria es la tranquilidad. Esto se repitió una y otra vez hasta que la sala de oración alcanzó un estado de silencio extremo. Solo entonces Klein abrió los ojos de nuevo y se frotó las comisuras de los ojos. Exhaló lentamente y miró a su alrededor. Con la luz de las velas descubrió que la mayoría de los creyentes estaban cubiertos de lágrimas sin darse cuenta. Incluso su Dale Richardson estaba llorando constantemente sin limpiarse las lágrimas. La misa de la luna es similar a un ritual con poderes Beyonder involucrados. Su efecto es probable que haga que el espíritu de todos resuene, permitiendo que diferentes personas vean a los fallecidos con los que comparten relaciones profundas en la oscuridad. Alivia el dolor de uno para obtener tranquilidad. Sí, esto no es una anormalidad que esté dirigida a los Beyonders, así que puedo estar tranquilo. Para la gente común, esto podría ser una salida ilusoria que es instantánea. Solo creerían que es un resultado de la grandeza de la diosa y no de algunos poderes extraordinarios. Los Beyonders de la secuencia 5 del camino de Evernight parecen obtener una mejora significativa en su control de los espíritus. Klein retiró su mirada mientras hacía un juicio. Inmediatamente después, recordó la oscuridad y los fallecidos que yacían en medio de las flores de luna. Cerrando los ojos, Klein dejó que sus pensamientos flotaran. Esa llanura oscura llena de flores de luna, vainilla nocturna y flores del sueño es una manifestación del reino divino de la diosa. ¿A qué corresponde entonces la fuente de peligro en la noche dentro de esa batalla de los dioses en ruinas? Klein gradualmente delineó la fría oscuridad y la niebla que envolvía el mar en el frente este del mar Sonia. En la niebla había una antigua catedral negra como el carbón con un campanario. Los cuervos giraban por encima como si estuvieran celebrando un memorial o estuvieran de luto. Y alrededor de la catedral había residentes comunes, sencillas cabañas de madera, molinos grisáceos y figuras indistinguibles. Lógicamente hablando, esta escena brumosa que está intrincadamente ligada a la noche y los sueños debe estar formada por el aura que quedó atrás cuando la diosa mató a Annihilation Demonic Wolf. Pero no tiene ninguna similitud con el reino divino correspondiente. Sí, los mortales no pueden indagar en los secretos de las deidades, así que tal vez las llanuras oscuras llenas de flores no son la proyección del reino divino, sino más bien un resultado del ritual. Viendo que la misa de la luna estaba llegando a su fin, Klein metió la mano en el bolsillo interior y sacó su billetera. Sosteniendo su billetera, se levantó y entró en el pasillo, caminó directamente hacia el altar y, bajo la mirada compasiva del obispo Electra, caminó en diagonal hacia la caja de donaciones. Se golpeó el pecho 4 veces en el sentido de las agujas del reloj, extrayendo la luna carmesí antes de tirar todos sus billetes de gran denominación. Un total de 300 libras. En ese momento, Klein no sintió el pellizco como en las ocasiones anteriores. Estaba de muy buen humor porque recordó el ritual que O'Neill había usado para pagar su deuda. En aquel entonces, recogieron una billetera que contenía 300 libras, todo gracias a las bendiciones de la diosa. Dando un paso atrás, dibujó la luna carmesí una vez más y le dio su lugar al donante que estaba detrás de él. En ese momento, el obispo Electra se acercó y dijo mientras dibujaba la luna carmesí: Que la diosa te bendiga. Que la diosa lo sepa. Lo que deseo ahora es recibir algunas enseñanzas. Klein respondió con una sonrisa. El obispo Electra miró la puerta lateral de la sala de oración y dijo: Si no te importa esperar 15 minutos, puedo explicarte la Biblia en la biblioteca. Me encantaría. Klein dijo con una cálida sonrisa.
El obispo Electra inmediatamente hizo que un sacerdote llevara a Dwan Dantes y su sirviente fuera de la sala de oración por una puerta lateral mientras giraban alrededor de una escalera de caracol hasta la biblioteca cercana. Aquí había una enorme estantería y en ella había varios libros de la iglesia de la diosa Evernight. Había mesas y sillas que bordeaban los lados para que los sacerdotes y obispos estudiaran y predicaran a los creyentes. 12 minutos después, el obispo Electra entró en la biblioteca con una sonrisa calmada y vio a Dwan Dantes con sus patillas blancas de pie frente a una estantería, hojeando un libro con gran concentración. Exudaba las vibraciones de un erudito. ¿Qué está leyendo? Preguntó con una sonrisa. Klein cerró el libro de golpe y dijo con una sonrisa autocrítica. La revelación de Evernight. Para ser franco, aunque soy un creyente piadoso de la diosa, nunca he tenido tiempo de sentarme seriamente y leer la Biblia debido a mi vida ocupada. Mientras hablaba, no mostró ningún signo extraño en su rostro, pero se sintió incómodo en el fondo. Temía que la diosa lo golpeara con un rayo para recompensar a este creyente piadoso Dwan Dantes. Bueno, los rayos no están en el dominio de la diosa. Klein se consoló a sí mismo. El obispo Electra sonrió y tomó la revelación de la noche eterna de sus manos. Nunca es demasiado tarde para empezar. Después de eso, invitó a Dwan Dantes a sentarse junto a una mesa y presentó sistemáticamente la estructura de la revelación de la noche eterna y la palabra sagrada correspondiente. Richardson sostenía el sombrero y el bastón de su empleador y se mantuvo a una ligera distancia, esperando en silencio para escuchar las prédicas del obispo. El tiempo pasó cuando Klein, que parecía serio, de repente sintió que su percepción espiritual se activaba. Una escena fuera de la puerta surgió naturalmente en su mente. Esta era una previsión intuitiva que provenía de un payaso que había sido mejorada por la niebla gris. Fuera de la puerta, un anciano vestido con una túnica clerical negra caminaba y se dirigía a la cercana escalera de caracol. Tenía un cabello blanco y abundante, pero no lo peinaba, lo que lo hacía parecer bastante desaliñado. Tenía una cara delgada que hacía que pareciera como si fueran huesos envueltos en piel. Emanaba un porte bastante frío y su piel era anormalmente pálida. Sus ojos eran de un raro negro puro. Esta figura desapareció rápidamente de la puerta a medida que los pasos gradualmente sonaron como si vinieran de arriba. Un guardián, pero no es el que conocí en la sala de oración. ¿Le toca a él hoy? Klein prestó atención al obispo Electra mientras él observaba los contenidos de la Biblia con una mirada contemplativa. No le sorprendió que un guardián apareciera dentro de la catedral y pasara por la biblioteca en este momento. Esto se debía a que las fuerzas de sellado detrás de la puerta Chanis alcanzarían su punto máximo por la noche. No era adecuado para las criaturas vivientes permanecer dentro, por lo tanto, los guardianes solo entraban al amanecer y se iban al atardecer. Acababa de oscurecer. Necesito recordar qué día y fecha es hoy. Más tarde, con más información, podré averiguar el horario de rotación de los guardianes. De esta manera, podré actuar como el objetivo correspondiente en el momento adecuado. Klein refrenó sus pensamientos mientras escuchaba atentamente. Finalmente se levantó y se despidió 30 minutos después. Sonrió y le dijo al obispo Electra. Me pregunto si tendré el honor de escuchar sus prédicas en el futuro. No hay problema. Ante un magnate que acababa de donar 300 libras, el obispo Electra no pudo rechazarlo. Incluso asintió alegremente. Mientras vengas a la catedral y yo tenga tiempo. Klein no insistió en los detalles para evitar sospechas. Le agradeció sinceramente y se fue de la catedral de San Samuel con Richardson. Regresó a casa antes de las 8 y disfrutó de la cena mientras pasaba el resto de la noche tranquilamente. A altas horas de la noche, dentro del dormitorio principal. Klein, que dormía, abrió los ojos de repente. Su intuición espiritual le dijo que alguien se había infiltrado en su mansión. Capítulo 757, Encuentro en sueños. ¿Alguien se ha infiltrado en el recinto? Klein no se sentó inmediatamente.
Todo lo que hizo fue girar su cuerpo hacia un lado y alcanzar su palma izquierda debajo de la almohada. Sostuvo en secreto el llamado a la muerte y, al mismo tiempo, lentamente extendió su mano izquierda preparándose para activar el hambre arrepentido. Después de saber que era difícil encontrar comida para el hambre arrepentido en Backlund, se había infiltrado en las prisiones de la ciudad de Conante en la bahía de Desi, encontró a un preso en el corredor de la muerte y confirmó que no había ningún error en el juicio antes de alimentarlo al guante. ¿La escuela de pensamiento de la Rosa me ha localizado? No, es imposible que sean tan rápidos. Además, si son ellos, no solo vendrían, sino que esperarían una oportunidad. Aprovecharán la oportunidad cuando pase por un lugar aislado y atacarán para no alarmar a las organizaciones oficiales de Backlund. ¿Doné demasiado dinero en la misa lunar, causando que los criminales me apuntaran? Un magnate generoso que acaba de llegar a Backlund desde una tierra extranjera es, de hecho, un blanco fácil. Por supuesto, no puedo descartar las investigaciones de rutina de los halcones nocturnos. Mientras los pensamientos cruzaban por su mente, Klein escuchó un suave ruido proveniente del balcón en la habitación contigua, medio abierta. Justo después de eso, se escuchó el sonido de una cerradura girando mientras la ventana del piso al techo se abría casi en silencio. Klein escuchó atentamente y sintió que los pasos cruzaban la habitación medio abierta y se dirigían al pasillo. Después de una pausa, los pasos caminaron hacia el dormitorio principal antes de pasarlo, girando la perilla de la puerta de la habitación de su ayuda de cámara. ¿Entró a la habitación equivocada? ¿O podría ser que está aquí para encontrar a Richardson? El corazón de Klein se agitó cuando soltó su agarre sobre el llamado a la muerte. Luego extendió la mano hacia la caja de puros de hierro que no estaba muy lejos. Después de quitar la pared de espiritualidad, una figura ilusoria con un abrigo rojo oscuro y un sombrero triangular antiguo apareció a su lado. Luego caminó hacia el espejo de cuerpo entero. Cuando Señor, la marioneta espectro, saltó a la ventana de cristal en la habitación de Richardson, vio a una figura con piel naranja amarilla, cabello negro azabache y rasgos faciales suaves salir de la habitación. En cuanto a Richardson, estaba sentado en silencio al borde de su cama, su cuerpo inclinado hacia adelante. Su espalda estaba encorvada como si estuviera fusionada con la oscuridad. El horror tiñó su rostro mientras mostraba una expresión débil y aturdida. Finalmente, se quedó en silencio. La persona está aquí por Richardson. Sus rasgos se asemejan a los de alguien del continente sur. Es ágil y hábil. Probablemente no sea una persona común. Este es un amigo que Richardson conoció en la mansión del continente sur, o podría ser un pariente materno. Richardson es solo una ayuda de cámara con un salario anual de 35 libras. ¿Qué asunto necesitaría su ayuda? Klein supuso mientras usaba la visión de Señor para observar. En ese momento, de repente se dio cuenta de por qué Richardson era bueno para la observación y, a menudo, se quedaba en el balcón para evaluar a los peatones. Tenía miedo de ser encontrado. Espero que no sea un problema demasiado grande y no afecte mis planes. Más tarde adivinaré el asunto. Si Richardson no puede resolver el problema, tendré que encontrar una excusa para terminar sus servicios. Al ver a su ayuda de cámara recostarse, Klein retiró su marioneta espectro. Mientras tanto, Leonard Mitchell, que vivía en el número 7 de la calle Pinster, entró de nuevo en el Backlund envuelto en niebla. Anteriormente había interrogado al reportero del Daily Observer, Mac Joseph, y había recibido la noticia de que Sherlock Moriarty no se había involucrado de forma proactiva en el asunto de la Nebus. En cambio, participó en una discusión después de ser contratado. Esto hizo que cualquier sospecha sobre él disminuyera drásticamente. Si no fuera porque este detective había estado ligeramente involucrado en el asunto de Capini por su estrecha relación con Amman Watt de la Iglesia de la Cosecha, Leonard Mitchell habría pensado en abandonar la investigación para continuar su búsqueda de Anne Sangwell. Como Sherlock Moriarty no tenía muchos amigos en el Club Quelaag, y uno de ellos murió en el asunto que involucraba al príncipe de Sac, mientras que el otro era el reportero Mac Joseph, por lo tanto, Leonard solo tenía un objetivo restante, el Dr. Aaron Serris.
Según los expedientes, este doctor estuvo involucrado en un asunto de Villande del Camino del Monstruo. Después de que el artículo fuera intercambiado, dejó de tener mala suerte o pesadillas. Su vida volvió a la normalidad. La mayoría de las personas que conoce Sherlock Moriarty están involucradas en asuntos de Villande. Este detective seguro que no es alguien común. Mientras Leonard pensaba, tocó el timbre en el sueño de Aaron Serris. Al entrar en el sueño, encontró casualmente un sofá para sentarse y le dijo al Dr. Aaron, que estaba frente a él. Dime con detalle cómo llegaste a conocer a Sherlock Moriarty. En el sueño, Aaron no mintió. Empezó por cómo la señora Murray había presentado a Sherlock Moriarty en el Club Quelaag y cómo fue uno de los que lo recomendaron. Continuó hasta que el detective sugirió que informara al obispo de la Iglesia de la Diosa Eterna sobre sus asuntos anormales. La verdad se describe en los expedientes. Sherlock Moriarty parece bastante amigable con las organizaciones oficiales de Villande y fue respaldado por Isinger de Stanton. Leonard miró al bigotudo Sherlock que el Dr. Aaron había conjurado y apartó la mirada mientras escuchaba atentamente. Después de que Aaron terminara de contar todo con detalle, dijo: Se dirigió al sur de vacaciones y no ha regresado. He estado preocupado por él todo este tiempo. Sin embargo, es un detective lleno de sabiduría y con un corazón bondadoso. Creo que no le pasará nada malo. Solo deseo que pueda participar en la celebración del nacimiento de mi hijo. Tal vez. Leonard sospechaba que Sherlock Moriarty nunca volvería a Backlund. Luego, se despidió cortésmente y salió del sueño del Dr. Aaron. Después de dar unos pasos hacia adelante, inconscientemente miró hacia atrás y vio que dentro de la casa con un jardín, las luces esféricas borrosas que representaban diferentes sueños llenaban todo el espacio. Todo estaba bien. ¿Fue un error de mi parte? Sigo teniendo la sensación de que algo en mí está cambiando, murmuró Leonard mientras se giraba para volar a la calle Pinster. Por todas partes donde podía ver, la densa niebla lo cubría todo. Las farolas eran sombrías y pálidas. De repente, Leonard dejó de volar mientras fijaba su mirada en un edificio. En esa casa había unas 5 luces esféricas flotando en silencio, lo que la hacía diferente de los demás edificios. Sin embargo, la percepción espiritual de Leonard le dijo que aparentemente había una mancha negra en la casa que podía absorber toda la luz. Además, descubrió que no reconocía la calle en la que se encontraba. Se sintió alarmado, sospechando si había visto algo que no debía ver. Rápidamente apartó la mirada mientras se preparaba para irse y dirigirse a su residencia. En ese momento, el edificio que parecía normal sonó con una voz burlona. ¿Por qué no entras a tomar una taza de té? Los pensamientos surgieron en la mente de Leonard mientras volaba a gran velocidad sin siquiera pensarlo. En su percepción espiritual, las casas adosadas que bordeaban el jardín trasero y los pequeños edificios estaban creciendo en tamaño, mientras las ventanas y las puertas se convertían en bocas que lo mordían. Las farolas negras cercanas se extendían en altura, haciendo que los alrededores parecieran un bosque de acero que parecía detener a Leonard. Leonard no se detuvo ni retrocedió. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, que se hizo más obvio y profundo. Su cuerpo se rigidizó lentamente, como si lo agarrasen innumerables manos invisibles. Justo cuando sintió que ya no podía resistir más, vio una casa familiar donde había una ventana y luces familiares. Contuvo el aliento, se abalanzó hacia abajo de forma brusca y cayó de nuevo en su sueño. Uf. Se despertó de golpe y se encontró empapado en sudor frío. Viejo, ¿qué es lo que he encontrado realmente? Leonard retiró las piernas del borde del escritorio y preguntó con una sensación de miedo persistente. La voz ligeramente envejecida en su mente respondió después de unos segundos. No estoy seguro. El párpado de Leonard cayó inmediatamente al no seguir el asunto. Luego, fijó su mirada en la ventana y vio luces por todas partes en el cielo nocturno de Backlund. Era tranquilo.
Calle Boclund 160. Dentro de la mansión de Dwan Dantes. Señor, la señorita Van Eisen está aquí. Richardson entró en la habitación y se lo dijo a Klein. Klein dejó sus papeles y levantó la vista, mirando a su ayuda de cámara. Descubrió que seguía siendo un hombre aprensivo de pocas palabras, silencioso y reservado. No había nada extraño en él. Si no fuera porque el resultado de la adivinación fue bueno, despedir a un empleado de repente despertara sospechas. Klein murmuró en silencio. Se levantó como si nada hubiera pasado e hizo que Richardson le ayudara a ponerse el abrigo. 15 minutos después, estaba abrazando a su profesora de etiqueta, Van Eisen, mientras comenzaba a aprender otro baile común que se usaba en eventos sociales. Siento que voy a perder mi trabajo en unos días. Después de un rato, Van elogió a Dwan Dantes por su progreso. Cuando terminó, agregó. Sin embargo, todavía estás un poco contenido. Aunque no tienes que actuar como los hombres de Intis que se aferran a las damas, no tienes que mantener constantemente una distancia. Es muy normal hacer contacto ocasional. La forma en que te comportas ahora te hace parecer rígido y aburrido. Klein la atrajo un poco y respondió con una sonrisa. Tenía miedo de ser grosero. ¿Significa esto que estar demasiado cerca de las damas es un acto de grosería? ¿También implica que estoy lleno de encanto y que podría avergonzarse si está demasiado cerca? Esta es una forma bastante eufemística de elogio. Van pensó y dijo con una sonrisa. Has aprendido bien. El baile continuó mientras Klein miraba el rostro de Van Eisen y le preguntó con amabilidad de forma casual. Señora, ¿parece frustrada? Van bajó la cabeza y se rió. No es nada grave. Mi esposo es un hombre de negocios y recientemente tuvo algunos conflictos menores con algunas personas. Podemos resolver el asunto. Oh, tu pregunta fue demasiado directa. Antes de que ambas partes hayan establecido una amistad, es mejor no preguntar sobre sus asuntos a menos que ella lo haya hecho obvio. En comparación contigo, que vas y vienes en familias de alta sociedad, por lo tanto, conocer a muchas damas y señoras como un magnate que acaba de llegar a Baclund, me falta la conexión social necesaria. Klein asintió suavemente y dijo con una sonrisa. Pensé que ya no éramos extraños. Luego, omitió el tema y comenzó a hablar sobre sus propias experiencias y sus vecinos. Van mencionó algunas cosas en respuesta, lo que permitió a Klein comprender mejor los rasgos y preferencias de su vecino. Después de que Van se fue, Klein se quedó en la puerta por un rato antes de volverse para decirle a su mayordomo. Walter, averigua qué problemas está enfrentando la señora Guajana. Si no puede resolverlos, le brindaremos una asistencia oportuna.